Uno de los problemas en los que se enfrenta el técnico a la hora de reparar una computadora es que no encuentra estos dispositivos en el mercado porque no son de carácter comercial. Entonces el tema que veremos a continuación nos ayudará a ver las características para el reemplazo de estos componentes y nos vamos a auxiliar de las características de estos componentes con un manual de referencia que es el NTE. Vamos a pasar a ver algunas características en las diapositivas. Bien, vamos a poner como ejemplo la etapa de inyección de la computadora SVEG. Esta etapa de inyección de combustible está regida por drivers o transistores de mediana potencia que son menores a 6 amperes. Estas etapas vienen generalmente protegidas por diodos Zener que suprimen picos de voltaje que cuando se generan en el inyector, picos de voltaje llegan a medir hasta 120 volts en algunos casos. En otros llegan hasta 35 volts. Decíamos en temas anteriores que esto es provocado, este voltaje es provocado por la bobina que tienen los inyectores. Entonces un punto importante es ver ese voltaje y vamos a tomar el valor máximo que son 120 volts. Y otro dato importante que tenemos que ver es la corriente de consumo, que es pulsante de los inyectores, no excede los 300 miliamperes. Con estos dos valores son datos suficientes para determinar las características de los transistores adecuados, para ver por cuáles los vamos a reemplazar e incluso mejorar las características de estos transistores para que tengan un menor calentamiento y para que el driver funcione de manera adecuada. Entonces estos drivers que tenemos en esta etapa de inyección tienen una matrícula que no es de carácter muy comercial. Nosotros no los encontramos en el mercado. Tienen la figura que nosotros estamos viendo, tienen la figura TO220, esa figura sí es de carácter comercial, pero el transistor no existe esa matrícula. Si ustedes van a cambiar este transistor y van a las tiendas especializadas, no nos pueden dar un transistor porque no existe esa matrícula. Entonces este manual llamado NTE se encuentra prácticamente en internet y en base a las características de los transistores, entonces podemos escoger el que se adecua para nuestra etapa. Nosotros aquí les vamos a ayudar dándoles la matrícula de este transistor para este sistema SVEG. Entonces las características de este transistor es que es un transistor FET y que comercialmente podemos encontrar este transistor con la matrícula de MMB T642 7L T1. Este es el reemplazo para este tipo de
componente. Las características, entonces, importantes es la corriente, el voltaje que genera máximo y la potencia que va a manejar. Vamos a ver el reemplazo físico en la siguiente práctica. Miren, compañeros, entonces a la hora de ver el reemplazo de estos transistores, vamos a nosotros a observar lo siguiente. Son estos transistores que veíamos nosotros en la diapositiva, esos transistores pequeños. Aquí los tenemos. Esos transistores, entonces su figura es TO3, y si nosotros vemos su matrícula, que es el problema que nos genera, es que tiene la matrícula PH 4847 y tiene unas letras abajo que son, dice 9401, y hasta la parte posterior dice GDS. Si nosotros vamos al mercado y pedimos este transistor, no lo vamos a encontrar, nos van a decir que no existe. Esta es una matrícula que ha pedido las armadoras con el fin de que no se reparen las computadoras, o matrículas especiales que ellos tienen para identificar los componentes. Pero al conocer nosotros las características de funcionamiento, hemos visto nosotros las bases, vamos a sustituir estos transistores, y vean que vienen son varios, que son para la etapa de inyectores, por el sustituto que voy a poner aquí para que vean que tiene la misma figura, exactamente la misma figura, y esta figura el mismo tamaño para no alterar el circuito. Este sustituto para ayudarles a ustedes al reemplazo tiene la matrícula comercial IRF 70N06. Lo podemos sustituir sin ningún problema. El manual NT lo que nos va a ayudar es a decirnos las características de este transistor, el IRF 70N06. Y es importante entonces que nosotros a la hora de sustituir veamos que tengan la misma figura. No podríamos sustituir entonces este transistor para la etapa de chispa de estos transistores de mayor tamaño. No sería compatible, no funcionaría la computadora, o funcionaría solamente un pequeño rato y se dañaría. Tenemos que cuidar las figuras y el tamaño, lo que representa es la disipación. Entonces vean que este sustituto que hemos hecho es prácticamente igual, simplemente estamos utilizando uno de carácter comercial. Pues bien, compañeros, hasta aquí esta práctica de la sustitución de componentes. Bien, pues hemos visto nosotros la importancia de la sustitución de estos componentes, de qué nos tenemos que auxiliar, los cuidados que tenemos que hacer a la hora de sustituir, y las matrículas que vamos a poder encontrar de carácter comercial. Vamos a continuar nosotros con unas mediciones prácticas de varios componentes que hemos visto utilizando nuestro multímetro.